Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al webinar el día de hoy. La sesión del día de hoy es parte del HC Review Webinar Series que estamos lanzando para toda Latinoamérica. Le damos la bienvenida a todos ustedes que se unen desde México, Argentina, Chile, Perú y Colombia y Ecuador. Realmente estamos muy emocionados de tenerlos aquí y de que podamos platicar de este tema que realmente creemos que es un tema muy importante para los profesionales de la salud, para que realmente creen esa empatía y puedan lograr relaciones de largo plazo con sus pacientes. El panelista del día de hoy, el licenciado Alberto Pascal, realmente estamos muy orgullosos y privilegiados de que se pueda unir a este webinar. Creo que tiene bastantes enseñanzas que compartir y realmente le sacarán muchísimo provecho a esta sesión. Como siempre, es un honor, un gusto, un placer tenerlo, doctor Langle, aquí en la sesión. Creo que nuestra audiencia ya lo conoce y siempre valora muchísimo sus opiniones, entonces, como siempre, es un placer tenerlo. Antes de empezar con el contenido y de que nuestros panelistas se presenten, sí me gustaría dar un pequeño aviso legal sobre el contenido que tenemos aquí en el webinar para que todos estemos en el mismo canal. Eh, la información compartida aquí en esta sesión es para uso general únicamente. Esta información no constituye una recomendación oficial de ninguno de los panelistas y no constituye ninguna recomendación oficial de algún profesional de la salud o de alguna otra institución. Las opiniones de los aquí presentes son estrictamente personales y pueden o no pueden representar la postura oficial de las organizaciones donde laboran. Sin más por el momento, me gustaría brindarle la palabra al licenciado Alberto Pascal para que nos hable un poquito de su background y de toda la gran experiencia que tiene sobre este tema. Marcelo, gracias. Saludos, Ibar. Y pues un gusto en saludar y conectar con toda la audiencia, con este grupo de especialistas que lo que entiendo es que, pues que bueno, se está haciendo cada vez más un network que creemos en este tipo de temas y le estamos apostando a esto. Les cuento en breve un poquito mi background. Yo soy psicólogo de profesión, tengo una maestría en desarrollo humano. Y en paralelo a mi carrera hice yo una certificación como instructor en psicofisiología. Entonces los temas relacionados entre la salud, el comportamiento humano y cómo la interacción y el encuentro entre personas crea o no condiciones para favorecer la salud, pues me son familiares desde hace rato. He sido contendiente del doctorado en un par de ocasiones, pero por temas de no sentirme muy cómodo con la institución ha quedado pendiente, pero un doctorado en filosofía aplicada. Entonces me van a escuchar quizás conversar de algunos temas muy profundos, muy humanos y quizás otros con un sesgo bastante técnico. Me toca el día de hoy coordinar y dirigir desde hace 26 años y medio Grupo Neoma, que es una organización que estamos operando en México, Centro y Sudamérica, básicamente orientado al desarrollo humano en gente por especialidad en niveles de toma de decisión, desde salud hasta iglesia, hasta ejecutivos, en fin, tenemos una variedad de líderes que están siendo acompañados un poquito por lo que hacemos y en lo que creemos. Entonces, un gusto en compartir este espacio y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alberto. Doctor Ibar. ¿Cómo está? Pues nuevamente nos vemos aquí, Marcelo. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Pues yo prácticamente cuento con más de 10 años de experiencia. Yo me dedico a desarrollar emprendimientos de atención médica. Generalmente lanzo productos y servicios innovadores en el mercado mexicano. De alguna manera presto mucha atención en catalizar y apoyar el emprendimiento enfocado en el sector salud, ¿no? Entonces, recientemente me hice parte del equipo de HC Review, siendo embajador en Latinoamérica, y estamos apoyando profesionales de la salud a que puedan empoderar su práctica privada. Perfecto, muchísimas gracias. Y nada más yo quisiera dar un poquito de mi experiencia. Igual yo tengo 10 años de experiencia en el sector salud y en el sector de bienes de consumo. Durante mi carrera me he dedicado muchísimo
a diseñar experiencias para consumidores y recientemente, obviamente, para consumidores de la salud, que vienen siendo todos sus pacientes. Yo no soy un profesional de la salud, simplemente pero sí soy un apasionado del tema y realmente estoy muy emocionado de poder compartir también un poco de mi experiencia, pero más que nada dejar aquí que el licenciado Alberto Pascal y el doctor Ibar Langley nos hablen un poquito sobre este tema. La primera pregunta que le quería hacer, que te quería hacer, Alberto, y a ti, doctor Ibar, pues, mucha gente de nuestra audiencia nos preguntaba, bueno, coaching ejecutivo para profesionales de la salud. Pues generalmente cuando pensamos en coaching es para altos directivos de empresas, gente que maneja organizaciones muy grandes, que tiene que tomar decisiones que impactan la vida de miles, de millones de personas. No sé si, Alberto, nos puedes platicar un poquito de tu visión de este coaching ejecutivo, pero más enfocado al profesional de la salud. No sé si nos puedes platicar un poquito sobre eso. Con gusto, Marcelo. Aquí me voy a aprovechar para dar quizás un par de capsulitas teóricas que quizás para muchos no va a ser nuevo, pero si les agrega valor es una invitación. Quisiera referirme particularmente a la palabra coaching. Desde el punto de vista etimológico, o sea, la raíz del proceso de coaching significa carruaje, significa carreta, significa carro. Voy a hacer la traducción. Un buen coach es aquel que acompaña. Es aquel en quien puedo yo sentarme en este acompañamiento para llevarme a un mejor destino. Entonces, no sustituye al pasajero, no dirige al pasajero, no invade, no atropella al pasajero. Estoy hablando en lenguaje metafórico, ojalá me esté explicando, pero sí te lleva, sí te acompaña, sí camina junto contigo. En mi caso estoy certificado por 4 casas internacionales, por 4 firmas internacionales de coaching, que es todo un proceso certificarte. Y bueno, hemos tenido la confianza regalada por parte de mucha gente. Ya hemos sumado más de 3,500 ejecutivos que han pasado por este proceso en estos 26 años. Entonces es todo un approach diferente. Primer cápsula cultural entonces es que coaching es un proceso de acompañamiento que dignifica, respeta y es eso, un acompañante que está al encuentro de la persona con quien está transitando este camino. Y segunda cápsula cultural, las escuelas de coaching, al menos los últimos 20 años para acá, toman su tradición de la escuela francesa y luego en Estados Unidos, basados en modelos no direccionales, no autoritarios. La enseñanza hasta los años 50, 60 era una enseñanza direccional, basada en memoria, obediencia. Todo eso por toda la revolución que a nivel mundial surge después de la Segunda Guerra Mundial, entramos en un modelo no direccional. Cierro la cápsula cultural. La implicación práctica es que ser un coach implica ser profundamente respetuoso de a quien tenemos enfrente, profundamente empático, asumiendo que tu vida y tu salud, en este principio que dijo Ibar, es un proceso de empoderamiento en la experiencia del paciente, del cliente, del acompañado, del coachee. Entonces, la implicación práctica de este segundo punto es que un coach necesita desarrollar recursos no direccionales, es decir, saber escuchar, saber persuadir, saber inspirar, saber crear confianza, saber explicar, todo eso no direccional. Y alejarnos un poquito del modelo autoritario que por obediencia te digo quién eres, qué tienes, qué debes hacer, se acabó. Entonces, un poquito ese es como el contexto del proceso de un coaching. Es difícil, tiene su reto, pero tiene muchísimas ventajas porque apunta a creer profundamente en el recurso del otro, que el otro es dueño de su propia experiencia y que desde el respeto y la empatía simplemente voy a conectar con tus propios recursos más mi ayuda, acompañamiento y recursos para que tú saques el mejor resultado buscado. No sé si más o menos fui claro con este primer paseo, Marcelo, Iba. Sí, muy claro. Y lo que a mí me sorprende cuando describes todo el concepto de coaching y acompañamiento es, pues yo me pongo a cuestionar y digo, bueno, ¿por qué los altos ejecutivos de las empresas toman estos cursos?
obviamente toman decisiones muy importantes que afectan a muchísima gente, pero los profesionales de la salud, pues muchas veces gente en nuestra audiencia está tomando decisiones de vida o muerte, donde el paciente está en el momento más vulnerable para sí mismo o si en caso de algún familiar, para otro familiar, ¿no? Entonces, doctor Langle, ¿usted qué opina sobre eso? Porque al final de cuentas, pues, creo que la palabra coaching siempre está más enfocada como a negocios, como a ejecutivos, pero no debería ser un componente básico de cualquier profesional de la salud, especialmente al hablar con pacientes en sus momentos más vulnerables. A mí me gusta mucho el cuestionamiento porque como profesional de la salud, pues también necesitamos ayuda, ¿no? Y quiero hacer un gran paréntesis en la palabra acompañamiento. Todos creo que necesitamos un acompañamiento para tomar decisiones, para destino de vida, inclusive para mejorar nuestra práctica privada. Entonces, Alberto creo que tiene mucha experiencia y me gusta mucho cómo menciona esas cajas en las cuales, oye, pues el coaching y este acompañamiento también es muy relevante para el profesional de la salud, no nada más para altos ejecutivos, y debe estar al alcance del profesional de la salud. Y ahí quizás, Marcelo, un apunte con eso que está diciendo Ibar, porque me parece muy interesante. Voy a decir algo quizás poco popular, polémico, pero voy a tomarme esa confianza, ¿eh? Si le preguntáramos a Sigmund Freud cuáles son los grandes impulsos de la vida misma, él declaró que era el eros y el tánatos, ¿no? El eros era la vida, la libido, el principio vital, y el tánatos era la muerte, el principio de finitud. Ahí tenemos principio y fin. La salud está ligada a estos dos principios de vida, ¿eh? O sea, vida y muerte, lo cual coloca al profesional de la salud en una condición privilegiada, pero de alto compromiso. Y me parece que en ocasiones tenemos esa conciencia un poquito como a medias de la responsabilidad y el compromiso que implica acompañar a las personas que estamos acompañando. Entonces sí me parece que hay una primera invitación, especialistas de la salud, que quisiera yo hacerles, que es dedíquenle tiempo a su trabajo personal, a su crecimiento interior, al desarrollo del autoconocimiento, recursos emocionales, experiencia de centro. Lo vamos a conversar un poquito más adelante, porque todo lo que hago y entrego solo habla de quién soy. Todo lo que hago y entrego solo habla de lo que soy, de quién soy. Entonces, los especialistas de la salud, creo que es por obligación una tarea que deberíamos de cursar, que es proceso de autoconocimiento, desarrollo, congruencia. Cierro con una cápsula muy rapidita. Carl Rogers, que fue el creador de todo el desarrollo humano de la escuela americana, hay otras escuelas a nivel mundial, pero es una escuela que ha rendido grandes, grandes frutos. Decía que había 3 conceptos clave en el proceso del encuentro. Uno es la aceptación incondicional, la empatía y la congruencia. Me detengo en la tercera, que es la congruencia. Si quiero acompañarte a ti siendo otro que no soy, o tratando de fingir lo que no soy, o actuar quien no soy, va a ser más complicado que realmente pueda yo acompañarte de una manera genuina. Entonces creo que hay una tarea fundamental de hacer trabajo desde adentro. Perfecto, y creo que esto realmente nos da pausa para el siguiente, pues un poco de cómo, creo que ya lo hemos platicado, pero al final de cuentas tal vez en este concepto muy direccional de educación, pues tal vez a veces sentimos como pacientes que los profesionales de la salud realmente pues nos dicen qué hacer, ¿no? Nos dice que obviamente todos ustedes tienen ese gran conocimiento que han estudiado años y años para poder compartirlo, pero no sé si este tema tal vez suene un poquito controversial o no, pero pues el concepto de ser un guía en tu salud, no necesariamente alguien que maneja o dirige o que te decide qué hacer por ti, sino que realmente te acompaña. Doctor Ibar, no sé qué opines sobre eso, porque al final de cuentas creo que muchas veces pues este concepto de liderazgo inspiracional que logra que los pacientes inspiren a cambiar ciertas conductas, pues hace que resulten en resultados médicos duraderos y sostenibles, ¿no? No sé
Alberto, si tú quieres comentar sobre el tema del guía o el doctor Ibar, de cómo inspiramos un poquito a nuestros pacientes a vivir vidas más sanas, ¿no? Yo creo que el parteaguas para esta pregunta, Alberto, es el experto en temas de liderazgo inspiracional. Y si quieres, no sé si valga la pena que Alberto comente cómo lo hace él en su práctica privada, porque yo lo conozco perfecto y es súper exitoso en eso. Entonces, cómo trabaja con profesionales de la salud hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que en la vida profesional y lo aterriza con un liderazgo inspiracional para que también el profesional de la salud lo pueda poner en práctica con sus pacientes. Pues gracias por el piropo, mi estimado Ibar. Gracias, me compromete. A ver, voy a decir un poquito lo que yo creo y cómo lo vivo. No quiero sobresimplificarlo. Empiezo con un paréntesis otra vez cultural. ¿De dónde viene la palabra inspiracional? La diferencia entre motivación e inspiración es que motivación es lo que te empuja. Inspiración es lo que te jala, te llama. Entonces, para poder desarrollar liderazgo inspiracional o acompañamiento inspiracional, me parece que es clave 3 elementos. 1, pasión. 2, congruencia. 3, donación. Voy a profundizar en las 3 tantitito. 1, pasión. Siguiente paréntesis cultural. Busquen por favor un poquito en Google, en las redes, la investigación que salió desde el Foro Económico Mundial en Davos del 2008. Ahí se juntaron especialistas de la salud, de la política, de la estadística, del gobierno, ecología, empresarios. Algunos de los coaches que estaba yo acompañando estaban sentados ahí en esas mesas de discusión. Y desde allá y entonces pronosticaron que uno de los factores sociales con los que más íbamos a batallar socialmente es el factor confianza. Porque nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros familiares, nuestros consumidores, cada vez van a creer menos en nada. Van a creer menos en la receta, en el medicamento, en la televisión, en las redes, en el dato, en los discursos. Entonces, cuando se te acaba la confianza, es difícil inspirar a una persona. Es difícil inspirar, porque inspiración tiene que ver con tocar el espíritu y encender esa flama, decían los griegos. O sea, espíritu, de ahí viene inspiración, espíritu, tocar el espíritu, esa flama que te hace seguir adelante. Pero ¿cómo sigo adelante si no creo? Entonces, démonos por favor una idea. O sea, nuestros clientes, pacientes, acompañantes, estamos incluidos nosotros en una crisis de escepticismo y de desconfianza. Nos urge creer en algo. Y el ingrediente clave para creer en alguien que tengo enfrente es verlo con pasión en lo que hace. Si no lo veo que le gusta, si no lo veo que le apasiona, si no lo veo que está enamorado, si no lo veo que vibra con eso, cura más eso a veces que ni per se el procedimiento. O sea, me pongo en tus manos, me abandono cuando veo a alguien que realmente está apasionado, es congruente y tiene donación. Entonces yo diría que por ahí están algunas claves que vale la pena que le echemos un vistazo, Marcelo, alrededor de tu pregunta. Nada fácil tu pregunta, Marcelo, ¿eh? Con esta no nos la acabamos, pero más o menos ahí hay algunas ideas. Pues. Pero bueno, a mí me llama muchísimo la atención este tema de confianza y bueno, aquí en Estados Unidos lo estamos viendo todos los días, ¿no? Los expertos y profesionales de la salud dicen algo, los políticos dicen otro, los influencers de YouTube dicen otra cosa, los medios de comunicación, y hay teorías de conspiración, conspiracionales. Y digo, pues realmente es este tema de la falta de confianza, pues digo, y tal vez obviamente en 60 minutos no lo vamos a abordar, pero me parece bastante interesante de cómo decir, bueno, si demostramos esta pasión por lo que hacemos, pues tal vez eso logra romper ese blog, ¿no? Y hay mucha gente que dice, y muchos estudios, que aunque la vacuna esté lista para el COVID el día de mañana, pues mucha gente no va a confiar en ella. No sé, ahí si también pues nuestra audiencia, los profesionales de la salud que están aquí presentes, doctor Ibar, pues si hay alguna responsabilidad en ese tema y realmente decir, pues cómo logramos convencer a nuestros pacientes que hay temas médicos que hay que seguir. No sé qué opinan. A mí me gusta el tema de decir, oye, pues uno tiene que inspirar,
y motivar al paciente, ¿no? Porque de alguna manera, si el paciente no nos ve bien, no nos ve en centro, no nos ve que nos apasiona nuestra profesión y que lo hacemos realmente con el gusto de ayudarlos, yo creo que nada causa sentido. Entonces, no sé si Alberto, a lo mejor en casos de profesionales, o sea, profesionales hablando de ejecutivos, ¿no? Y profesionales de la salud, porque también has coachado y mentoreado profesionales de la salud. No sé si te ha tocado casos en los cuales muchas veces el profesional de la salud no se siente en centro ejerciendo su profesión y quiere irse por otras vías con los cuales sí llega a tocar al paciente. Uy, pues te tengo que decir que sí, ¿eh? O sea, y me encantaría decirte que no, pero creo que nuestro sistema educativo y familiar no necesariamente está orientado a que desarrollemos discernimiento, a que nos conozcamos lo suficiente. Y aquí les doy un modelito nada más como algo por compartir, ¿eh? O sea, no es ni definitivo ni mucho menos. Pero nosotros creemos en un triángulo que dice, porque me gustó la palabra que usó Ibar ahorita, estar en centro. Y el triángulo dice, cuando tú alineas tus pasiones, tus talentos y tus aspiraciones, multiplicas valor. Va de nuevo. Cuando tú tienes alineadas tus pasiones, es decir, lo que me encanta, no me pagues, o sea, puedo no dormir, no comer y permanecer ahí. Pasiones. Talentos, genética, teológica, física, socialmente, tenemos destrezas mucho más fuertes unas que otras. Ahí hay valor para crear. Entonces, ahí están tus talentos. Y por último, aspiraciones. Aspiraciones y prioridades. O sea, ¿en qué sueñas y a qué le das tu valor? Entonces, lo que te encanta, para lo que eres bueno y a lo que le das valor, si te conoces y te pones en centro y resulta que te dedicas a algo que tenga un buen cruce de estas tres, uy, estamos multiplicando valor, pero de sobremanera. Desgraciadamente, no a todos se nos ha permitido darnos cuenta de esto y a veces pasan 3 años, pero a veces pasan 30, dedicándome a algo que no es lo que me apasiona. Y la pregunta así medio crítica, ácida, sería, ¿por qué elegiste dedicarte a lo que te estás dedicando? Y cómo es que permaneces ahí, porque sin duda, cuando estamos en centro, no nada más multiplicamos valor, sino contagias, curas, inspiras, arrasas, comunicas. Paul Václavic, un teórico de Palo Alto, California, que es yo creo que el teórico más importante en todo el proceso de comunicación, dice, la no comunicación no existe. La no comunicación no existe. Entonces, cómo te sientes, te pares, te vea, te trate, me quedo callado, te pregunto, te acompaño, te saludo, todo eso comunica y eso habla de ti. Entonces, me encantó la frase de Ibar. Yo creo que es bien importante que todos los que estemos cerca de gente en este tipo de profesión, busquemos estar en centro porque eso se nota de una o de otra manera. Sí, y bueno, yo puedo compartir mi experiencia. O sea, realmente yo llegué al sector salud un poco por casualidad, pero yo trabajaba en empresas de refrescos, de gaseosas, clientes en alimentos enlatados, tampoco los productos más sanos que digamos, pero después de que llegué a trabajar con un sistema de salud y vi la oportunidad de impactar a la gente, aunque yo no soy un profesional de la salud, pues creo que Alberto, como tú dices, sí, creo que llegué a ese punto de estar un poco centrados y realmente pues es bastante bueno llegar ahí y generar ese valor para los demás, ¿no? Porque ese también, pues realmente es una pasión bastante importante de poder ayudar, que estoy 100% seguro que muchos de nuestra audiencia decidieron la carrera de ser profesionales de la salud para ayudar, ¿no? Que eso debe ser un motivo de inspiración. Sí. Sí, adelante. No. Fíjate, Marcelo, que quiero agarrar ese último comentario que acabas de hacer y nada más dar 2 referencias porque sé que en el ámbito de la salud, una de las cosas que más respeto es que hay verdadera preparación y entrega. O sea, cómo le dedicamos tiempo a leer y a prepararnos y es exigente. De hecho, no cualquiera pasa el filtro de permanecer en el mundo de la salud por lo mismo. Quiero dar 2 referencias en ese sentido. Virginia Satir es una terapeuta familiar que lo que encontró junto con el estudio de Abraham Maslow, que no descarten volver a visitar el modelo de Maslow, porque Maslow lo primero que investigó en un estudio retrospectivo
longitudinal en el tiempo, hacia atrás, de más de 17 años, a chavos que se los encontró desde primaria y secundaria y a ver cómo iban a ser cuando adultos. Y los adultos que se veían más integrados, felices, realizados, contentos, sacó una lista de 15 factores. Esos 15 factores lo llamó el ser autorrealizado. Y encontró que uno de los factores que forman a un ser autorrealizado es que sabía buscar, permanecer y formar atmósferas nutritivas. Y fue el concepto que agarró Virginia Satir. Una atmósfera nutritiva es un ambiente. Bueno, toda la teoría que tenemos ahora con el modelo del elemento, pues. Cuando tú pones un elemento químico en su elemento, una molécula, una célula, un tejido en su elemento, eso crea valor, crea salud, es lo mismo. Entonces las atmósferas curan en ese sentido, pues. Y de ahí pongo la segunda referencia. Si tienen oportunidad, investiguen algo del modelo conceptual de Wayne Dyer, que escribió un libro que se llama El poder de la intención. Hay toda una investigación atrás que sustenta bastante bien cómo, dependiendo de la intención que yo tengo para el otro, eso se termina notando de alguna manera, de alguna manera. No quiero ponerme complicado, pero yo creo que es un tema de permanecer en centro, como lo decía Ibar hace un momento. Y a mí me gustaría agregar algo que considero también que hace clic con la frase un líder inspiracional, que muchas veces como profesionales de la salud, sí, dedicamos muchísimo tiempo, pero mucho tiempo preparándonos para atender a nuestros pacientes, para ayudarlos. Pero no enfocamos nada de tiempo en ayudarnos a nosotros mismos a estar en centro, ¿sí? Y a enfocarnos en qué es lo que sigue para estar dentro de este triángulo, que lo apunté aquí, pasiones, aspiraciones y talento. Y también deberíamos de trabajar nosotros con líderes inspiracionales para ver qué es lo que sigue. Entonces, así como nosotros llevamos a los pacientes y nos preparamos para eso, hay mentores, hay coaches, hay acompañantes que están especializados en ayudarnos a dar ese siguiente paso y ponernos en este elemento. Bueno, y ahí yo pregunto, porque en el proyecto que yo hice para el sistema de hospitales, uno de los temas que más se quejaban los profesionales de la salud es, oye, yo no puedo dedicar, a mí me gustaría dedicar 99.9% de mi tiempo viendo pacientes y ayudándolos, pero ahora resulta que tengo que hacer toda esta lista de actividades por temas de administración, por temas de atracción de pacientes, por temas de marketing, por temas de esto, del otro. Y pues yo creo que, digo, yo lo entendí en ese momento, decir, bueno, pues tal vez no estás haciendo lo que te apasiona, listo. Pero ahorita que hablan del centro, pues realmente esas actividades movían a los profesionales de la salud de lo que les apasionaba, ¿no? Y creo que hace mucho sentido. Y yo preguntaría, bueno, ¿y cómo le hacemos para que un profesional de la salud se dedique casi que 100% de su tiempo a lo que más le apasiona? Y yo siento que de lo que hemos estado hablando con ciertos miembros de la comunidad HCE es que esa parte es una parte de frustración bastante alta. Pues me parece muy interesante eso que estás diciendo. Voy a poner una analogía muy simplista, pues. Pero un día un sacerdote estaba en su homilía diciendo, hay que amar al prójimo, perdonar al prójimo, donar al prójimo, y le dice uno al otro en la banca, le dice, ¿cómo se ve que este no se ha casado? Digo, está bien. Lo que quiero decir con esto es que es cierto, la práctica real de estar en el mundo de la salud tiene muchas facetas, pero yo creo que redes, alternativas, infraestructuras y prácticas como las que ustedes están haciendo, Marcelo, realmente ayudan en esta comunidad para que el especialista cada vez esté más en el core de sus pasiones y de su verdadera contribución. Entonces yo creo que es importante que nos apoyemos en una red de especialistas para que cada quien esté cada vez más orientado en donde está la creación de valor, porque es cierto, no es fácil y es todo un proceso. Sí, me gustaría cambiar un poquito y hablar de temas específicos sobre inspiración a los pacientes, ¿no? Porque una cosa, creo que hemos enfocado mucho la charla a cómo el profesional o la profesional de la salud se inspira
para después hacer que con esa pasión lograr inspirar a sus pacientes. Pero pues, realmente también me gustaría hablar un poquito pues, de cómo podemos comunicar, especialmente, digo, yo he tenido muchísimas veces, voy con profesionales de la salud y la recomendación que siempre que he tenido, digo, gracias a Dios estoy sano, pero es, necesitas dormir más y necesitas comer mejor. Se acaba la consulta, ¿qué termina pasando? Duermo igual o menos y termino comiendo igual o peor. Entonces, ¿cómo lograr? Sí me gustaría platicar un poquito de cómo lograr transmitir eso, pues para que si al final de cuentas la vocación del profesional de la salud es traer salud a una comunidad o a un grupo de pacientes, pues cómo logramos eso, ¿no? Y creo que aquí tenemos unos temas específicos que discutimos el doctor, con el doctor Ibar, y quería ver tu punto de vista igual, Alberto, sobre estos temas, que creo que estoy pues, bastante alineado con estar en centro, ¿no? Este tema de la empatía. No sé si nos puedes platicar un poquito más sobre esto. Bueno, sin duda, yo creo que hay dos conceptos que están totalmente de la mano con esto que están diciendo ustedes, Marcelo y Vare. Yo pondría en un lado la empatía y en otro lado la compasión. O sea, la empatía es ese recurso emocional que un acompañante debería de tener desarrollado para ponerse en los zapatos, imaginar, poder hacer una introspección proyectada a la realidad de la otra persona. A veces uno no sabe lo que está viviendo la otra persona, sino hasta cuando lo vive. Y me parece que COVID nos ha ayudado a ser un poquito más empáticos unos para con otros, porque hemos tocado experiencias que no habíamos tocado. Entonces, la empatía es todo un proceso que deberíamos dedicarle los acompañantes de la salud tiempo, energía y trabajo. Porque a veces el principal enemigo de la empatía es la prisa. Y cuando tienes prisa en un proceso de acompañamiento, ya no estás con ni para el otro. Estás con y para el resultado, con y para la recomendación, con y para la cita que sigue, con y para otra cosa, que no es el que está ahí, pues. Entonces me parece que la empatía sí tiene una serie de aristas importantes. Eso es por un lado la empatía. Y por otro lado la compasión. O sea, la compasión no tiene nada que ver con tenerle lástima, porque de repente en pacientes terminales, en casos críticos, no hay nada mejor que la verdad, la transparencia, apelando a la fortaleza y a la solidez que tenemos de la familia, del paciente. De repente hay ocasiones en que los especialistas de la salud cargamos un poquito al otro. Y eso me gustaría dejar un tiempecito después de esta pregunta para hablar de lo que dijo Ibar al principio. Hay que seguir empoderando al que es dueño de su vida y salud. Porque entonces la compasión tiene que ver con yo sensibilizarme y donarme. Es una experiencia de donación, pues te voy a entregar todo y más lo que pueda, todo y más lo que pueda. No me voy a administrar, porque si no de repente hay casos, desgraciadamente, en donde sí, bueno, pues te digo tantito, te lo digo después, me voy pasito por pasito, ya sé lo que sigue, pero mejor me espero. Me parece que es un tema de donación. Entonces, donación por un lado, comprensión por el otro lado, empatía profunda. Yo creo que estos dos elementos son muy importantes para que desde mi centro yo pueda tener una presencia pues más sanadora como experiencia para la persona. No sé, Ibar, en tu experiencia, tú tienes un chorro de experiencia real, concreta en este tipo de encuentros, pues. En este caso, quisiera comentar que esa calma y esa mantener la calma bajo presión es un tema interesante porque muchas veces pues no depende de nosotros, muchas veces el tiempo. Y quisiera poner un ejemplo. A veces nos toca como profesionales de la salud el recibir un paciente que llega tarde a su cita, un ejemplo, 3 de la tarde, y hay que generar esa empatía y cómo de manera congruente, con calma y bajo presión, lo guíes para que se suelte, ¿no? Y teniendo esa empatía.
pero pues obviamente también tienes otros compromisos, a lo mejor a las 4 de la tarde llega el que sigue y cómo pues tienes que ser muy empático también con el que viene. Entonces todos estos skills y estas habilidades se aprenden con temas de contrato previo, con temas de acuerdos dentro del sistema de la consulta, para poder generar esa empatía y que el paciente se sienta cómodo y entienda que hay que ser muy respetuosos con la atención que se le está dando y con los pacientes que siguen. Entonces, no sé, Alberto, con tu experiencia, porque pues obviamente, digo, tú ves muchísima gente y me gustaría que platiques un poco el cómo mantener esa calma y esa, o sea, y al estar bajo presión, o sea, cómo tener esa habilidad para poder darle ese tiempo y esa empatía al paciente y acabar a lo mejor en tiempo y forma, porque también el tema de la puntualidad es relevante y es importante. Híjole, pues es todo un tema, Ibaré. No lo quiero sobresimplificar, pero quisiera dejar aquí un par de ideas. Yo me he encontrado que los coaches que hemos entrenado o certificado a veces tienen dificultades para estar en el aquí y en el ahorita. Entonces, cuando te sales del tiempo presente, es más fácil que pierdas la calma. La calma es un estado natural cuando estás totalmente conectado con la experiencia. Cuando estás totalmente conectado con la experiencia, decimos algunos psicólogos, según la escuela del flow, es que estás on the flow, o sea, estás justo fluyendo. Y es en donde parece que el tiempo se detiene, gozas lo que haces, toda tu energía se canaliza. Entonces, mindfulness, meditación, respiración, contacto corporal, hacer un rompimiento postural previo a otra cita. Es bien importante que los especialistas de la salud sepan manejar el proceso de la hora, el proceso del aquí y ahorita. Ese es un cómo, ¿no? Bueno, le falta el cómo del cómo, ¿verdad? Pero ya dije algunos cómos generales. Un cómo de cómo es, inviértanle por favor tiempo y energía a aprender técnicas de enfoque corporal. Los especialistas de la salud a veces nos olvidamos de nuestra postura, de nuestra tensión acumulada, de nuestra respiración, del balance y la simetría que el cuerpo debe de tener durante la experiencia de encuentro con la otra persona. Y cuando tu cuerpo, por arcaico que se escuche esto, no está en centro, entonces empieza a resonar fuera de centro y eso te saca de esa calma necesaria para poder estar con y para la otra persona, ¿no? Ese es un segundo cómo que creo que ayuda al proceso de calma. Todo el trabajo de corporalidad. Entonces, a veces, un ejercicio de respiración entre consulta y consulta. Aquí abro un paréntesis. Nosotros nos tocó la oportunidad de traer programación neurolingüística de California, pues hace más de 25 años. Y creamos la primera sociedad de neurolingüística aquí en México. Y cuando trajimos el concepto, me quedó muy claro esta idea que me gustó. Neurolingüística dice que nosotros entramos de repente en programas y patrones de respuesta de forma inconsciente, que es importante encontrar mecanismos para romper estos patrones. Esto pasa muy comúnmente en los pleitos, en las discusiones de pareja. Las discusiones de pareja las hemos grabado en Ventana Gesell y hemos visto que más del 70% de las discusiones de pareja tienen que ver más con proceso que con contenido. No es de lo que hablan, es cómo hablan. Porque si el otro lo interrumpe, levanta la ceja, deja de respirar, tensa el cuello, levanta la voz, ya se descompuso la cosa y ¡pum! Se dispara todo el circuito. Cerrado paréntesis. Eso dice neurolingüística. La recomendación práctica como ejercicio corporal es rompan estado. Romper estado entre consulta y consulta es párate, cambia la expresión de tu cara, respira y sacude un poco tu cuerpo. Cuando tú limpias y liberas desde tu corporalidad cosas acumuladas entre sesión y sesión, puedes mantenerte un poquitito más con la calma. Y tercer, ¿cómo? A ver si no me pongo ya muy abusivo. No le carguen toda la mano a la calma en base a puras técnicas y recomendaciones prácticas. También la calma viene de que tengas un buen balance de vida. Si no tienes un buen balance de vida,
pues ¿cómo vas a tener calma? Si dormiste mal, te alimentaste peor, un poquito lo que decía Marcelo, y estás todo estresado y te encanta andar a 1000 por hora y la agenda está hasta el tope, pues ahí ninguna técnica te va a servir, hombre. Entonces, mantén un poco de balance de vida y ama lo que haces. Y haz lo que amas, ¿eh? Las dos cosas. Ama lo que haces y haz lo que amas. Yo creo que la calma va a ser una consecuencia de que estás gozando lo que estás haciendo. Y eso es parte de ser centrado en todo momento. Y ese acompañamiento, a lo que vamos del tema también de las sesiones, también es necesario en el profesional de la salud. No sé si ahí quieras comentar algo, Alberto, pero yo sí creo que forzosamente todo profesional de la salud tiene que tener algún coach, algún mentor, alguien que lo acompañe para que esté centrado en todo el momento, porque puedes darte muy bien a los demás y en tu vida privada traes un desastre, ¿no? Bueno, pues va a sonar como a comercial, ¿eh? A mí mismo, pero no tengo duda, Iván, de que los que nos dedicamos a acompañar a otros es por obligación necesario que seas acompañado en algún momento. Mínimo, para que vivas la experiencia. 2, porque tenemos muchísimas zonas ciegas. Y 3, porque también es un acto de humildad y docilidad. Yo creo que decían los chinos, particularmente en un libro muy viejo que se llama Tao Te Ching, me gustó, decía que nadie es digno de mandar si primero no sabe obedecer. Entonces, la docilidad en los procesos curativos me parece que es fundamental. Entonces, otra vez, señores, señoras, congruencia. Necesito someterme yo a la experiencia. Entonces, sí es importante que nos metamos en un proceso de autoconocimiento, acompañamiento, reto, y eso te va a dar una congruencia y una libertad de tal tamaño que cuando el paciente se te quede viendo y diga, ¿sabe usted lo que me está diciendo? Y tú lo puedes decir en silencio y con tu presencia, sí lo sé, sí lo sé, porque lo estoy viviendo, porque lo he vivido. El problema es que hay casos donde hay pacientes que tienen exploraciones en su proceso de búsqueda mucho más profundas que uno mismo y uno dice, no tengo ni idea, man. Y a veces hasta dan ganas de decirle al paciente, oye, y si encuentras ahí me cuentas porque yo no le he encontrado cómo. Entonces, sí, síntesis, hay que ser acompañados para trabajar desde adentro. Sí, qué chistoso que mencionas eso, Alberto, porque tuvimos un webinar hace unas semanas que hablaba una persona que trabajaba en experiencia en enfermedades poco comunes y lo que ella nos contaba es que muchas veces los pacientes que llegaban con los profesionales de la salud con estas enfermedades muy raras, muy poco comunes, pues que a veces llegaban los pacientes muchísimo más informados. ¿Por qué? Porque ellos llevan una vida, los papás generalmente, desafortunadamente eran niños y niñas, pues llevan una vida informándose sobre el tema hasta que pues no podían generar esa comunidad y no tenían ese acompañamiento, ¿no? Que bueno, esos son casos excepcionales, pero pues aplica también para consultas que tal vez, y no sé, doctor Langle, doctor Ibar, no sé si, y aquí yo siendo abogado del diablo, obviamente alguien que no conoce el tema, pero pues me gusta preguntar preguntas difíciles. ¿Será que a veces nos ciclamos o se ciclan como profesionales de la salud y, es una presión alta nuevamente? Es, no sé, un absceso. No sé, doctor, si nos puede platicar un poquito sobre eso y que creo que es relacionado mucho al siguiente tema del por qué, que tal vez para los profesionales de la salud el por qué es sencillo, es obvio, lo estoy viendo, pero pues para el paciente es algo que dice, bueno, yo no entiendo, no sé, ayúdame, ¿no? No sé qué opinan sobre eso, doctor Langle. Yo sí pienso que el profesional de la salud, ya después de todos los estudios que tiene para poder egresar y poder atender pacientes, y luego para cuando ejecute ya su práctica profesional y que pasan los años, sí llegan a ciclarse, ¿no? Entonces, como Alberto, a lo mejor me gustaría o sea, que me platique algo de la experiencia, de decir, oye, cómo los profesionales de la salud típicamente trabajan en ellos para que eso no suceda, porque sí sucede. Hasta suena como el flow de entre consulta y consulta, pero esto es más de largo plazo, ¿no? O sea, cómo creamos pues cómo rompemos, ¿no? No sé. Perdón, Alberto.
No, 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 es que ahí está. Para mí ahí hay un punto y ese punto tú lo hiciste con la mano. Ahí te delató la mano más que la palabra. Pues para mí una de las claves es hacer pausas. Hagan pausas en su vida, en su año, en sus meses, en su semana. Si no haces pausas, vas a seguir como siempre, viendo lo mismo de siempre. Entonces, nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Y eso genera zonas ciegas. Y me parece que eso nos aleja muchísimo de un respeto empático hacia el paciente, porque de repente con 10% de información tenemos ya un diagnóstico del 100. Ah, caray. Está bien, confías en tu experiencia y en tu intuición y en tu preparación, pero asegúrate con humildad y respeto en explorar, entender, entrar y poder armar el caso del que tienes enfrente, no el caso 432 porque viste 431 el día de ayer. Entonces me parece que un cómo son las pausas, ¿no? Otro cómo que a mí me ha funcionado, creo que me ha funcionado y creo que le ha funcionado a otras personas es procuremos movernos del observador. Mover nuestro observador es, a ver, ¿cómo se vería esto desde la perspectiva metabólica? Y esto desde la perspectiva inmunológica, y esto desde la perspectiva pandémica, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva familiar, desde la... Cuando tenemos una visión un poquitito más sistémica, encontramos caras de lo mismo que estamos viendo ahí. Entonces, a veces es importante mover al observador, estar observando lo mismo que estamos viendo, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Y la última, parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene todo que ver, es tengan por favor recursos para drenar, drenar emocional, psicológica, mentalmente. De esos espacios en donde nada más ríes, donde nada más lloras, donde nada más contemplas, donde te vacías. Porque de repente me da la impresión de que si no tienes un buen paisaje, una buena música, una buena risa, una buena cena, permanecemos con la adrenalina a nivel de neocórtex, con el mismo patrón cerebral, pensando lo mismo de siempre. Hay que romper un poquito esos patrones y tener espacios de drenación, simplemente para no pensar, para reír, para gozar, para disfrutar. Regreso y lo veo diferente. Por eso las vacaciones, un fin de semana, un cambio de rutina, comer algo nuevo, conocer a alguien nuevo, aprender algo nuevo, rompe sinapsis neuronales y te hace ver cosas que no habías visto. Sí, esto realmente es un tema bastante interesante y también se relaciona un poquito, digo, cuando yo hice este proyecto, lo curioso es que ellos estaban tratando de ver cómo generar cómo romper con este ciclo y cómo humanizar más al profesional de la salud usando máquinas. Que decías, bueno, pues eso es como contraintuitivo. ¿Cómo es posible que humanices una consulta, logres que el profesional de la salud haga un break entre una consulta y la otra usando una máquina? Bueno, pues porque tenían toda la información al alcance de la mano y en vez de usar el 10% de la información que tenían acceso en ese momento, pues al tener un expediente clínico electrónico que les hablara y que tuviera un poquito de inteligencia artificial, les daba más información y la máquina humanizaba la experiencia, que es realmente, digo, a mí se me hizo muy interesante esa forma de usarla como, pues, como una herramienta, ¿no? Porque al final de cuentas el humano es la persona es la que humaniza la experiencia, pero apoyado de ciertas de herramientas, que realmente a mí se me hizo bastante innovador en pensar de esa forma, pero creo que también muy enfocado a lo que tú dices tú, Alberto, de romperlo, limpiarse un poco en el flow, pero apoyado en tecnología, ¿no? O sea que Sí, me sí. parece bastante interesante. Quiero honrar este mensaje que ustedes pusieron que me encantó. Y nada más así, muy brevemente decirles que si hay algo que fortalece la esperanza, sana y crea futuro, es encontrarle sentido y significado a las cosas. La construcción del sentido y significado de las cosas da vida, da vida. Víctor Frankl,
un psiquiatra judío que termina en un campo de concentración y que se le mueren todos sus conocidos y la esposa y dice, tengo que salir y contarle al mundo qué es esto del holocausto y de los campos de concentración. Esa promesa lo hace sobrevivir a muchos momentos difíciles que se quiso quitar la vida. Y él se dedica a desarrollar toda una terapia que se llama la logoterapia, que es la construcción del significado y el sentido de la vida. Lo conecto. Los especialistas de la salud, es muy importante que logren esto que nos pusieron Marcelo e Ibar aquí al frente. Si logramos que el paciente internalice las razones, el sentido, el significado, los empodera, porque los hace dueños y a veces nos van a sorprender ellos con algunas otras acciones que favorecen al tratamiento que a mí no se me habían ocurrido. Eso es coaching. Pero parte a partir de que le haga sentido y significado al paciente. Sí, sí, sí. Y el último tema que quería platicar un poquito viene pues del lado de las experiencias, ¿no? Y esto sí es un poquito más pues, de reglas de marketing, ¿no? Porque al final de cuentas lograr, bueno, marketing enfocado en psicología del comportamiento humano, donde si damos una experiencia diferenciada, esa experiencia, y creo que Alberto, tú nos platicabas antes de esto de la cadena de consecuencias, ¿no? Diferenciarse, genera satisfacción, que genera lealtad, que genera una relación de largo plazo, que genera más pacientes, que genera esa oportunidad de que los profesionales de la salud se dediquen a lo que más les apasiona, que es atender a sus pacientes. No sé si podamos hablar un poquito sobre este tema. Uy, pues es un tema súper profundo, pero también tratando de ir así como a uno de los meollos o centros de este tema. Yo creo que el Customer Centricity, o sea, basado en la experiencia que vive un cliente, un paciente, hoy es el nombre del juego. Porque me parece que venimos de otras tendencias mercadológicas, de tú véndele, empújalo, convéncelo, impónselo. Híjole, mucho desde afuera. Un poco la historia de Starbucks, que nos toca hacer, apoyamos a la marca Starbucks. Starbucks crea su concepto basado en el principio de the third place, o sea, el tercer lugar. ¿Y por qué el third place? Pues porque yo lo que quiero es un lugar donde haya una atmósfera cozy como para poder platicar, encontrarme y pasármela bien. Todo mundo andamos buscando experiencias, ¿eh? Todo mundo andamos buscando experiencias. Y en esta realidad en donde vives rápido, compites mucho, nos agredimos un chorro y confiamos poco, pues andamos un poquito así como a la búsqueda de alguien que me atienda, que me dé importancia, que me dé un espacio, que crea en mí y que pueda sentirme más o menos seguro y bien tratado. Bueno, yo ahí me quedo. Y si eso implica comprar, compro, por cierto. Pero a veces la compra es una consecuencia de la experiencia. No es ni siquiera el fin de venderte. Está bien, la rayita está muy delgada, pero no tengamos duda, ¿eh? O sea, hoy la psicología de nuestros tiempos están apuntando a experiencias significativas. Entonces, la satisfacción está más allá que un producto, está más allá que la tecnología, está más allá que un servicio. Es mucho más holístico e integral. La experiencia entra por todos los sentidos y los que no hemos descubierto. Es un misterio de repente por qué no se ha muerto el cine como experiencia. Hay todo para que se hubiera muerto el cine como experiencia. Pero creo que los que le saben a este rollo dicen, no, no, no. Es que vestirte para ir al cine, trasladarte para ir al cine y luego cuidas la experiencia del cine y luego, híjole, pues es toda una experiencia, pues eso. Entonces, yo sí les diría, pongámosle respeto y atención. La experiencia de nuestros pacientes empieza desde que saben de nosotros, no cuando están frente a nosotros. Entonces, hay que cuidar todo el canal que los lleva a la experiencia. Esto es un tema totota, que vale la pena regresar a él posteriormente, pero creo que tiene mucho para ser cuidado. Sí, especialmente ahorita que hay muchísimos canales de comunicación donde la experiencia puede ser un tweet, puede ser un post en Facebook y ahí empezó la experiencia. Entonces creo que realmente pues pensar en todos esos aspectos omnicanal pues realmente ayudan muchísimo
en potenciar y, pues como decía el doctor Ibar igual, en empoderar, ¿no? Que la experiencia del profesional de la salud le atraiga esos pacientes. Tenemos 5 minutos y me gustaría dejar un poco de tiempo para preguntas. Antes de movernos a las preguntas, sí me gustaría platicarles un poco a toda nuestra audiencia sobre unos diplomados que estamos lanzando aquí en HCE. Uno es sobre el modelo híbrido de consulta presencial y a distancia. Obviamente, todos estos temas de coaching pues se vuelven un poquito más complicados. ¿Cómo inspiramos a través de una pantalla, no? O sea, bueno, pues tal vez hay elementos que podemos aprender de los cómo del cómo, como decía Alberto, pues de cómo realmente tener una consulta exitosa y complementarlo y generar esos modelos de, bueno, ¿cuándo debe ser una consulta presencial? ¿Cuándo médicamente es recomendado hacer una consulta a distancia? Y que al final de cuentas los pacientes también la valoren. La segunda es un poco sobre este tema de la experiencia enfocado en el marketing digital. ¿Cómo hacemos para que todo ese conocimiento, todos esos 13, 14, 15 más años de experiencia en el ramo médico, lo podamos comunicar y que los pacientes se sientan, generemos esa confianza y que confíen muchísimo más en ustedes, profesionales de la salud, y no en el influencer blogger que acaba de decir 3 cosas y puso una foto bonita, ¿no? O sea, realmente lo que queremos es que ustedes tengan las herramientas para que los profesionales que tienen el conocimiento se contacten con la gente que necesita ese conocimiento. No tiene, y nosotros en HCE no, pensamos que no tiene nada de malo hacer publicidad, hacer marketing, porque ustedes tienen un conocimiento que muy poca gente en el mundo tiene. Y es un conocimiento que muchísima gente necesita. Y hay elementos, inclusive, que dicen que en nuestros países de Latinoamérica hay menos doctores per cápita que lo que se recomendaría. Bueno, pues logremos conectarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de herramientas y estrategias de marketing que conectan al paciente con el profesional de la salud. Pero bueno, si quieren más información, nos pueden contactar en contact@healthcarereview.org. Nos pueden contactar en nuestro WhatsApp que tenemos ahí en pantalla o pueden buscar información directamente en la web. También les dejamos nuestro Instagram del Dr. Ibar Langle y mi Instagram aquí. Nos pueden escribir directamente. Con muchísimo gusto contestamos preguntas, ya sea del diplomado, de los webinars, de cualquier otro elemento pues, que quieran compartir y que con gusto platicamos con ustedes. Pero bueno, nos quedan pocos minutos y sí me gustaría hacerle unas preguntas aquí al licenciado Alberto y al doctor Ibar. Una pregunta aquí de la estructura de la industria, ¿no? El sistema de salud, tanto público como privado, pareciera estar diseñado para saturar las agendas de los profesionales de la salud. ¿Cómo realmente podemos aplicar estas técnicas cuando, digamos que nos apasiona ver pacientes, vemos la agenda y, tengo 20 consultas donde debería de tener 15? Bueno, ¿qué se hace al respecto? No sé, doctor Ibar, desde el punto de vista práctico, usted pueda dar alguna recomendación, experiencia, algo para hablar sobre este tema de la saturación de agendas. Pues creo que en el sector público es muy común el tema de la saturación de agendas, y en el privado también tiende a pasar cuando los profesionales de la salud son muy exitosos. Lo que tenemos que ver es cómo generamos esa paciencia, esa congruencia, cómo ejercemos esta consulta en calma. Y aquí sí me gustaría preguntarle a Alberto si puede dar 3 tips, ya dijo algunos, pero más concretos para que se olvide a la audiencia, decir, oye, cuando estamos muy saturados, a lo mejor consejos para los que se encuentran en el sector público, que tienen la agenda muy saturada y a lo mejor les ponen en agenda cada 15 minutos o cada 30 minutos, ¿qué estrategia pueden utilizar para generar esa empatía y generar esa confianza en el paciente en ese periodo de tiempo que es muy corto? Sin decir que es la única ni la mejor, pero he visto que funciona en algunas personas que están bajo esa condición. Uno, que lo aceptes. O sea, si tú entras en un sistema y el sistema implica que tu agenda va a estar estructurada de esa manera, libera expectativas. Porque si la expectativa que tengo es, ¿cómo me gustaría tener nada más 6 pacientes? Pero qué lata que me estén poniendo, qué problema que me estén... A ver, así es aquí. Entonces, asúmelo. O sea, asume eso. Primera recomendación.
Segunda recomendación, asumiendo que aceptaste ya la estructura de esa agenda porque estás trabajando en ese sistema, es muy importante que cuides el ritmo de tus consultas. Porque de repente el ritmo de las consultas, por meterme en mucho detalle en algunos de los casos, pues entonces se te va a apretar y el problema es que eso empuja una agenda el resto del día complicadísima, porque ya vas con tarde y todo el tiempo con la presión aquí en el cuello, ¿no? Y tercero, usen el recurso de una salvaguarda excepcional si pueden. Y para eso yo creo que hay medios virtuales que nos pueden ayudar. Te quedaste muy atorado y muy incompleto en la cuarta consulta de 10 y puedes dedicarle algún tipo de tiempo resolviendo algunas preguntas en otro momento por otro canal, hazlo. Cuidando obviamente que esto no se instale como regla, pero nada más ten la salvaguarda de liberar un poquitito de presión, porque si no el problema es que en este tipo de casos se acumula muchísima presión y eso merma, creo yo, la profundidad y calidad de nuestro acompañamiento al momento de ver pacientes. Sí, no, y la verdad es que a veces inclusive la consulta a distancia de manera segura, pues podría ayudar en esos temas y complementar con ese concepto, ¿no? Nos queda, bueno, ya nos pasamos un minuto y realmente quiero ser respetuoso del tiempo de toda nuestra audiencia y de nuestros panelistas. Alberto, última pregunta, que habla sobre el lenguaje corporal y el flow. La pregunta es, ¿cómo podemos disipar el miedo con el lenguaje corporal para que el paciente se enfoque en darle solución a su problema? Hoy está muy buena la pregunta, ¿eh? Porque dirían los de neurolingüística que el impacto de un mensaje es 90% lenguaje no verbal. O sea, lo que le pega a la otra persona realmente es nuestra presencia y nuestra corporalidad más allá de lo que decimos. Entonces va a sonar muy complicado, pero me parece que lo primero es trabajo interior, congruencia, porque entonces ya no estoy cuidando las formas, sino estoy cuidando el fondo. Dos, también el manejo de la corporalidad. No acumules cosas innecesarias. Entonces corta, rompe estado y reacomoda por favor un poquitito tu corporalidad. Y tres, asegúrate de leer frecuentemente el impacto que están teniendo tus mensajes en la otra persona. Somos un espejo doble. Entonces en ocasiones mando mensajes que no leo el efecto. Lean el efecto que tienen nuestros mensajes en las otras personas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Tenemos una pregunta aquí de temas legales sobre la consulta a distancia. Ese es un tema que tocamos en nuestros diplomados. Hace 2 webinars tuvimos un abogado corporativo que nos habló obviamente a muy grandes rasgos, pero bueno, ahí pueden aprender un poco más sobre ese tema. Alberto, muchísimas gracias. Creo que realmente nos has ayudado muchísimo a nuestra audiencia. Los mensajes que están escribiendo son muy positivos, te agradecen muchísimo. Doctor Ibar, siempre es un placer tenerlo. Creo que usted nos da, pues, por lo menos a mí, que no soy un profesional de la salud, me da un poquito de ese check de alguien que lo ha vivido durante los últimos 10 años. Entonces, creo que es algo que también apreciamos mucho. Sin más por el momento, pues quiero agradecerles y desearles una muy buena noche a todos ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Alberto. Saludos y gracias a todos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.